Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Date un Chance, único programa de periodismo social que se preocupa porque la droga no entre a su casa. Como siempre, dándole gracias primero a Dios de poder estar acá, de poder estar en sus hogares o donde ustedes estén viendo Date un Chance, viendo Mundovisión en vivo, en internet, en YouTube, por todas nuestras plataformas. Mundovisión, gracias a los directivos del canal, gracias a la gente que nos colabora y bueno, aquí estamos. Habíamos hablado las semanas anteriores, tuvimos a la doctora Diana Patricia Ramírez, trabajadora social, experta en adicciones, experta en comportamiento, todos estos temas familiares, y hoy está de nuevo con nosotros, pero como habíamos anunciado, ella me va a hacer preguntas a mí. Ella fue terapeuta mía, hemos trasegado hace muchísimos años en este tema, ella es especialista, y hoy sí vamos a hablar de lleno del tema de Date un Chance, las adicciones, por qué se entra, para qué se entra, cómo se sale, para qué se sale. Todos estos temas que usted debe conocer porque nadie está exento de tomar una mala decisión en cualquier momento o mejor, en un mal momento. Doctora Diana, bienvenida a Date un Chance nuevamente. ¿Cómo está? Qué bueno tenerla aquí. Buen día para todos, Fernando. Muchísimas gracias por generar estos espacios que estos son tan sanadores para nosotros y para las personas que nos están acompañando. Más que de pronto grados, cartones, especializaciones, lo importante en el ser humano es la parte del conocimiento personal. En ese conocimiento personal tiene que ver lo emocional, lo espiritual, lo físico, y es un tema que me interesa por eso. Y yo le he visto a usted que en el trasegar de estos años que lo he conocido, ha sido una persona emprendedora y una persona con sueños muy altos, muy altruista. Pero que igual que todos, hay que estar aterrizando esos sueños, hay que estar tocando tierra y hay que mirar hasta dónde podemos y hasta dónde no. Pero igual el camino ha sido pues muy perseverante, claro, se le han visto cambios y es una persona que muestra que se puede salir adelante. Gracias Diana por esa presentación y bueno, aquí vamos. Lo que pasa es que uno aprende todos los días y esa es como la tarea que yo me he propuesto desde hace muchos años, hacer un resumen diario de lo que yo hice, de lo que no hice, de lo que dejé de hacer, cómo me afecta. Yo no me puedo dormir hoy en día sin saber qué es lo que me está afectando, porque estoy bajito de ánimo, porque estoy triste, porque tal. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que pasa para poder dormir tranquilo y que eso no afecte la tranquilidad de mi casa, de mi hogar, con mis amigos y mucho menos con mi trabajo. Entonces eso es algo que he aprendido y Diana tiene mucho que ver en ese tema. Sí, Fernando, vea, usted ha dicho algo muy importante. Resulta que las personas que son compulsivas por el consumo de sustancias psicoactivas y de muchas otras cosas, porque no es solo las sustancias, es a veces el sexo, el juego, son muchas problemáticas. Pero no vamos a satanizar, sino que nos vamos a dar cuenta que en la medida que esas personas identifican sus emociones, porque, entre comillas, esas personitas y nosotros en general somos niños emocionales. Como niños emocionales, así nacemos y los primeros 7 años de vida lo podemos ver. Los niños son llanto, alegría, ira, enojo, así, espontánea. Ellos no saben ni por qué ni para qué, pero es una manifestación. Entonces, en nuestro trasegar por la vida, en esos ciclos de vida debemos ir autocontrolando, autoconociéndonos y mirando que nosotros podemos crecer, madurar
y llegar a ser como esa esencia divina que somos chispas divinas. Y podemos tener ese control, ese autocontrol sobre nuestras emociones y aprender a manejar las situaciones de manera diferente. Entonces, niños emocionales, los consumidores, y estamos en una sociedad de consumo. Los consumidores son un síntoma de la enfermedad de la sociedad, que difícilmente la entendemos porque es más fácil señalar para allá que señalar para acá. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos aprender a conocernos e a identificarnos como coadictos. Coadictos. El coadicto alimenta al adicto. El coadicto lleva a que ese adicto entonces consuma más. Preguntémonos qué estamos haciendo, cuál es nuestro papel y cómo podemos mejorar. Claro, Diana, y para que la gente entre en contexto, el coadicto es la persona que está al lado del adicto, sea mamá, sea papá, sea tío, sea el hermano, el que convive con el adicto, como dice, sin importar que sean sustancias psicoactivas. Hay adictos a muchas cosas que por ser adictos tienen los mismos comportamientos, porque la adicción es una enfermedad y como tal se manifiesta. Eso lo tiene que tener claro toda la gente. Nosotros, una charla con Diana ahorita antes del programa estábamos hablando, yo le conté alguna situación y entonces empezamos a hablar también de economía, de ahorro y de lo que eso influye en el diario vivir de las personas. Nosotros nos endeudamos por el miedo a decir no, o nos endeudamos sin saber qué es lo que tenemos en el banco, confiando en que va a llegar algo que no llega. Eso es malo para la salud mental, para el ser humano. Planear sin tener aseguradas las cosas. Sí, Fernando, vea. Lo que pasa es que nosotros procuremos no utilizar la palabra ni bueno ni malo. Todo es relativo, porque cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, de acuerdo al ciclo de vida por el que estemos pasando, de acuerdo a la sociedad, a la cultura, a las circunstancias, ¿sí? Entonces, ni bueno ni malo. Lo importante es que identifiquemos qué parte de nosotros está tratando de darle gusto al otro y se está quedando en una adicción o en un comportamiento adictivo por generar el gusto en el otro. Entonces, si yo le doy el gusto al otro, ¿para qué se lo doy? Se lo doy y me comprometo para que esa persona me reconozca, me vea, diga, te veo. ¿Por qué? Porque me estás dando, porque me estás mostrando, porque me estás dando gusto, porque me estás llenando de placer. Pero no es así. En la medida que identifiquemos nuestras debilidades y fortalezas y nuestros vacíos interiores desde nuestra infancia, nos vamos a dar cuenta que no todas las personas vienen a llenarnos esos vacíos. Nadie nos va a llenar los vacíos, definitivamente. Los tenemos que llenar nosotros mismos con nuestro autoconocimiento, conociendo nuestras luces y nuestras sombras, sabiendo de qué somos capaces, cuáles son nuestros valores, que nosotros ya venimos desde nacimiento con unos valores. Somos chispas divinas y como tal nos debemos descubrir a nosotros mismos. No quiere decir que no podamos interactuar, dar y recibir, porque eso es muy importante, el manejo de esa energía, dar y recibir. Pero ¿en qué forma estoy dando? ¿En qué forma estoy recibiendo? ¿Por qué y para qué lo estoy haciendo? Porque hay personas que les es tan difícil recibir y sufren y no reciben y se les crean unos problemas graves porque no tienen esa capacidad de recibir. Así como uno da, debe aprender a recibir. Sí, lo que pasa es que en la infancia se nos crean unos vacíos y eso tiene que ver con la autoestima y el merecimiento. Creemos que no merecemos recibir. Yo a veces me resisto mucho como a recibir y a veces nosotros nos dedicamos como a dar, es que yo soy el que tengo. No, ahí nos vamos creyendo como superiores, pero no, todos a nivel general tenemos algo que dar y algo que recibir, pero hay que poner límites. No hay que ser obsesivos compulsivos, no. Hay que mirar dónde me estoy obsesionando, dónde estoy siendo compulsivo para parar y decir, bueno, desde la parte emocional, mental, física o espiritual, ¿cómo estoy manejando esta situación? Bueno, yo hace 46 años, más o menos, tomé una decisión mala en mi vida. Consumí drogas.
consumí bazuco y yo venía consumiendo alcohol desde hacía mucho tiempo. Yo conozco a la doctora Diana en el momento más difícil de mi vida, que fue cuando tuve una recaída. Entonces ahora sí la dejo para que, o sea, chévere poder hacer este conversatorio, llamémoslo así, de la terapeuta preguntándome aquí, en Date un Chance, porque es que ustedes tienen que aprender allá en casa por qué, para qué, qué es lo que pasa y cuáles son esos sentimientos y cuáles son esas, digamos, entre comillas, obligaciones que tienen los padres para poder prevenir dentro del hogar que se tome una mala decisión. Bueno, Fernando, primero que todo, démosle gracias a ese Ser Supremo, al universo, a este espacio y esta oportunidad que tiene usted de expresar, de contar, porque eso es sanador. Cuando hay una adicción quiere decir sin dicho, cosas que no se han dicho. Entonces las vamos a trabajar, pero desde la parte más espiritual, ¿sí? Son cosas que duelen, pero el dolor es sanador. Entonces, para iniciar debemos hacer una respiración lenta y profunda. Debemos inhalar y exhalar y ser conscientes de esa respiración para que usted vaya ayudándole a su sistema nervioso a manejar la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los adictos o de las personas consumidoras compulsivas? Que tienen mucho por decir, pero van a inhalar y a exhalar en otras cosas que no son. Entonces nosotros vamos a inhalar y a exhalar en este momentito en un espacio sanador y vamos a aprender a conectar con esa energía divina. Entonces vamos a respirar primero que todo para que hagamos un proceso adecuado y sanador. Entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Soltamos los brazos. Cuando hacemos este tipo de respiración consciente, lo que debemos llegar es a estar sueltos, tranquilos. No a quedarnos así, sino a estar suelticos y tranquilos, porque nos vamos a encontrar con una esencia divina en nosotros. Entonces, bueno, Fernando, la primera pregunta que yo tendría que hacer es, en este momento usted, ¿a quién invoca? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que lo acompañe en este momentico? ¿Algo qué? No, yo siempre invoco a Dios. Dios y la Virgen, pues, que son los que tuvieron que ver con mi recuperación, pues, aparte de mi familia, pero pues de arriba de lo divino, pues Dios. Bueno. Y la Virgen, y siempre los invoco cuando necesito trabajar y expresar y bueno, todo eso. Cada uno de nosotros tiene una guía espiritual que nos acompaña desde que nacemos. Entonces, primero hay que saber que nunca estamos solos, nunca. Siempre estamos acompañados. Ese sentirse acompañado le da seguridad de que no tiene que salir a buscar cosas que lo llenen, no. Ya está llenito y está bien acompañado, ¿sí? Entonces, usted está bien acompañado, llámese como se llame. El nombre que usted le haya querido poner, Buda, Jehová, lo que sea, ya lo está acompañando. Bueno. Fernando, cuéntenos entonces por qué consumió, por qué inició el consumo. Pues mira, yo hoy, en 2026, mayo, mi consumo empieza desde los 6, 7 años cuando yo me tomo el primer trago. Ahí para mí empieza el consumo. Y ya el día que consumo la sustancia fuerte que marcó pues, mi historia en la adicción, yo hoy estoy convencido que fue una mala decisión en un mal momento. Pero se me está yendo por la tangente. ¿Por qué consumió? ¿Por qué?
¿Qué había a su alrededor, en lo social, en lo familiar? ¿Qué había? Dolor, pérdida. ¿Cómo Afectiva. fue ese primer momento? A ver, nárrenoslo, ¿qué pasó? Yo había terminado con una novia ese día, 2 horas antes. Y me puse a tomar en una discoteca y llegó un conocido, un amigo. Y entonces le conté y me dijo, no, venga, ¿cómo es esto? Y ya, yo me fumé ese bazuco. Después de haber rechazado las drogas desde los 9 años hasta los 20, eso fue a los 19 años. Quiere decir que usted fue una persona que estuvo en un medio social donde consumían licor y sustancias psicoactivas. Total. Ese se llama un factor de riesgo, social, familiar, lo que sea. Esos factores de riesgo, pero difícilmente identificada por las personas. Entonces vamos a celebrar algo, tomemos. Vamos a despechados, tomemos. Entonces todos esos rituales están enmarcando a las personas. Usted ya está enmarcado en ese sistema familiar y social. Ya, o sea, eso a usted le parecía natural. Y luego entonces le añadimos el dolor. ¿Sí? Dolor. ¿Por qué? Porque el dolor lo tenemos que trasegar todos los seres humanos. El dolor es de humanos. ¿Sí? Y ese dolor lo debemos conocer, aprender a manejar para que él se vuelva resiliente y canalizado. Entonces, ¿por qué consumió? Porque usted en ese momento no supo manejar ese dolor. Nadie le informó a usted, o usted no sabía, o sea, solo había visto licor y consumo alrededor, no había visto otras ventanas y otras posibilidades para salir adelante. Entonces consumió por curiosidad de saber cómo superar ese dolor. ¿Para qué? Para superar ese dolor. Aquí hay algo, pues, para que hagamos un paréntesis y hablemos de un tema dentro de lo mismo que estamos comentando. Siempre se habla de que los jóvenes consumen, y porque para mí hoy es una disculpa, que para poder ingresar a un grupo. Mira que yo te digo, yo desde los 9 años a mí me están ofreciendo drogas, cocaína, hongos, marihuana. Yo que si no consume, entonces no va a tal parte, no voy. La presión de grupo. Pero yo nunca me dejé presionar por eso. No voy. Y en el colegio lo mismo. Y es más, para mí era uno de los orgullos que yo tuve hasta los 20 años, era estar en un grupo donde 15 fumaban marihuana y metían vaso con cocaína, y yo no. Entonces a mí me decían el caballo. Y todo el reto de todos mis amigos era, vamos a descabellar a Fercho. ¿Sí? Ese era el tema. Éramos dos amigos que nunca habíamos consumido nada, aguardiente, y yo podía estar borracho como fuera, y yo siempre era no. Pero pues ahí entra el tema del dolor, en ese momento, la mala decisión, y entonces caigo en lo más fuerte. Pero la presión de grupo a mí nunca influyó en mí para yo decir, sí, venga, yo voy a consumir para poder entrar ahí. Al contrario, la gente me felicitaba, me decía, no, Fercho, qué bien, hermano. Sí, entonces, siguiendo como el hilo, ¿para qué siguió consumiendo? ¿Para qué? Ese primer consumo, yo lo tengo grabado. Eso, o sea, yo nunca olvidé eso, nunca lo olvidé. Y yo pienso que yo seguí consumiendo, o sea, yo no consumía el otro día, ni a los 8 días, ni a los 15, yo no me volví a acordar del bazuco nunca, hasta que lo volví a oler. Una persona, íbamos en el carro y me dijo, ¿puedo prender esto en su carro, Fercho? Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, bazuco. Yo no pensé nada. Le dije, sí, claro, pues hágalo. Y apenas olí de una vez, se me vino a la mente ese primer momento, y ahí empecé. Y ya el bazuco me persiguió, pero yo era
hoy identifico que yo quería volver a sentir lo que sentí, ese alivio de ese dolor de haber terminado con mi novia y otros vacíos que tenía de abandono que pues ya durante el proceso, pues yo hoy ya lo puedo hablar porque lo identifiqué. Bueno, hilando lo que nos acaba de decir, entonces nos dijo, la primera vez, bueno, por esa curiosidad y por ese dolor que sentía, esa necesidad de superar ese dolor de alguna manera, que era un dolor emocional. Luego entonces con el amigo volvió a consumir, porque recordó, o sea, su memoria, su cerebro, su sistema nervioso lo llevó inmediatamente a tener esa sensación de placer, de bienestar y de tranquilidad. Entonces, a eso somos adictos en muchas ocasiones. ¡Ay, qué rico! Sí, vamos a celebrar. Trago, ¿por qué? Porque el trago me da la sensación y las sustancias me dan la sensación que es placentero, que es rico, que la vamos a pasar regio. Eso es es un pensamiento, una conducta adictiva. No es la sustancia, es la conducta, es el pensamiento, es el deseo del placer. Sientes que sí, siempre quiero sentir placer, independientemente de lo que me meta en la boca. ¿Vamos bien? Vamos bien. Y dijiste una palabra clave, tranquilidad. Tranquilidad. Eso fue lo que yo sentí la primera vez. Tranquilidad y éxtasis, de sentirme tranquilo del dolor que estaba sintiendo. Pero la palabra clave es tranquilidad. Eso. Resulta que esa es una tranquilidad superficial, es una tranquilidad que le genera después malestar, porque después usted ya compara el estar en su realidad al estar en esa sensación de placer, ¿sí? Entonces empezamos a buscar ese placer. Ahí es donde se va generando la compulsividad, sin darnos cuenta que es que el displacer también es importante. El dolor también es importante asumirlo. Estar triste, enojado, sentir vacíos, eso es importante y es del ser humano. Pero la mayoría de veces andamos buscando hacia afuera, no sentir que somos humanos. Grande porque, pues, es decir, o sea, esa tranquilidad que yo quise sentir durante tantos años era algo totalmente falso, era algo que, o sea, existía de pronto aquí, pero no era real y esa compulsividad, hoy lo entiendo, es creado por el consumo o por lo que produce la sustancia, llámese como se llame. Bueno, ¿usted qué hizo y qué ha hecho para reemplazar ese placer? Porque usted dejó de consumir. Ejercicios como el que hablaba ahora, poder identificar qué me perturba, qué me quita la paz y qué me quita el sueño. Yo hoy en día tengo que, y gracias a Dios aprendí a identificar eso, a trabajarlo inmediatamente y a hacer inventarios, ¿no? Inventarios, si me toca hacerlo 2 o 3 veces al día lo hago, pero pues la idea es no dejarme alcanzar de eso. Entonces esas son las herramientas que yo he utilizado, pero pues para poder llegar allá han sido muchos años de sufrimiento, porque eso no es de la noche a la mañana. Si yo me demoré 3, 4 meses en volver a consumir bazuco, en volver a oler y que se me despertara pues la ansiedad, de la segunda a la tercera también pasaron unos días y ya después eso pues empezó a perseguirme por todos lados y bueno, entonces ya viene la otra parte que es el dolor que produce ser adicto y seguir uno ahí, porque es que es el dolor de ir perdiendo uno cosas materiales, de ir viendo el deterioro de su familia, mi mamá, mi papá, la sociedad, los amigos, cada día menos,
hasta terminar uno, bueno, digamos, para no adelantarnos al relato. No, ahí vamos bien. Mire usted lo conmovido que está y cómo está de reflexivo al respecto. Eso no, como usted mismo dijo, eso no fue gratuito. O sea, está donde está porque decidió sentir dolor emocional, sentirlo, mirarlo y realmente qué estaba pasando y soltarlo, hablarlo. Porque primero es aceptar. Lo primero, ¿en qué momento aceptó usted que necesitaba ayuda y cómo buscó ayuda? O sea, yo hice varios procesos. Donde aprendí muchas cosas. ¿Qué procesos? El primer proceso que yo hice en mi vida, yo tenía como 23 años, fue de pura desintoxicación, terapia ocupacional, terapia pues con la psicóloga, era un psicólogo, y con una eminencia que era la directora de María Isabel del Lince, era la directora de ese centro en Bogotá. Hoy en día ella es artista, está ya pues bien. Sí, no, pero ella ya tiene sus añitos. En estos días me encontré con ella, muy grande ese encuentro, no por Facebook pues. Bueno, entonces fue puro desintoxicación del cuerpo y de todos los órganos, y un proceso de un mes. Y pues las otras terapias alternativas de expresión de sentimientos, todas esas terapias, pues, hasta ese entonces la comunidad terapéutica no existía. Seguramente estaba por ahí empezando apenas. El alcohol no era considerado una droga. Yo termino ese proceso un mes, en diciembre, mi papá y mamá fueron por mí, y la doctora María Isabel del Lince en su oficina, muy querida, celebramos con un whisky. Porque era mejor whisky que aguardiente, porque yo estaba limpiecito, ¿sí me entiendes? Entonces ella le dijo a mi papá, a mí se me olvidan las palabras, le dijo: Nachito, si van a celebrar en este diciembre, a Fernando solamente le dan whiskycito con hielo, bien rebajadito. Ay, Dios no mío. le van a dar aguardiente porque él está limpiecito, él está como un bebé. Era lo que había en esa época. Eso era lo que había. Y una eminencia como María Isabel del Lince, la doctora María Isabel del Lince, todo mi respeto. Pero pues era lo que había. Los estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad Nacional, que estudiaban psicología, los ponían en esa época a probar esas sustancias para poderse especializar en farmacodependencia y trabajar en esos temas. Y muchos quedaban adictos con esa prueba, por eso lo prohibieron. Fernando, vea, perdón, le corto. Dijo algo muy importante, que hay muchas personas que prueban y se quedan. Eso es lo que el ser humano, es la debilidad, la vulnerabilidad. No sabemos hasta dónde somos vulnerables. O sea, hay cosas y riesgos que no hay necesidad de tenerlas. ¿Para qué? Sí, una persona que se le enseña a ser crítica, a conocerse, a valorarse, a ser merecedora, a trabajar sus emociones, no busca esa clase de riesgos, ¿sí? Porque como seres humanos somos vulnerables. Entonces no sabemos a qué podemos ser adictos. O sea, todos tenemos algún tipo de adicción, pero no sabemos a qué tipo de adicciones son. Entonces muchas personitas tienen dificultades mentales, psicológicas, que si empiezan a consumir se pueden quedar ahí, mejor dicho, se quedan, porque son personitas que desde la parte cognitiva, mental o emocional no están dispuestas, no están capacitadas para superar esa clase de riesgos. Muchos salen, sí, claro que sí, salen, pero no todos los seres humanos tenemos el mismo grado de capacidad ni de resiliencia. Por eso conocer nuestras debilidades es tan importante, conocer nuestras sombras. Y por eso nuestro programa bandera en Date un Chance, en todo lo que hacemos en Date un Chance, es la prevención. Es decir, no vale la pena probar. No vale la pena probar. Qué bueno poder nosotros, en algún momento, que nos escuchen, algún gobierno, y empiece a implementar programas de prevención desde los niños de kinder. Los niños chiquiticos están en capacidad hoy en día de entender, si saben lo que es bueno y es malo, ¿cómo no van a entender que probar la droga nunca será una opción? Porque se pueden quedar.
Sí, Fernando, lo que pasa es que, hacer prevención no es decir no, porque cuando usted la palabra no la asimila casi el pensamiento, más bien lo pone curioso. No haga eso, ¿y por qué no lo voy a hacer? O sea, la palabra no se debe utilizar mucho, sino que más bien se le deben dar herramientas para que la persona se conozca, trabajarle la autoestima, las autoafirmaciones, el autorretrato, los autos. El auto soy yo. Yo cómo estoy manejando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Eso está, bueno, es que aquí viene uno a aprender, a seguir aprendiendo. Uno tiene que aprender todos los días. Y en este tema de este primer proceso, pues aprendí muchas cosas. Pero pues imagínate, diciembre, celebrando con whisky, mi rehabilitación. Pues eso fue como el 19 de diciembre, el 22 nos fuimos para Cartagena y pues, ya el 23 ya estaba yo hecho el patas en Cartagena con todo. Entonces, hay muchas anécdotas, ¿no? Muchas cosas, pues producto pero pues como te digo, era lo que había. De ahí ya al poco tiempo yo creo que ya empiezan las comunidades terapéuticas y empieza a cambiar un poco el concepto y ya el alcohol es catalogado como una droga y ya empieza a tratarse como una droga. Todo esto con el tema de Alcohólicos Anónimos, que han luchado intensamente por promover eso, ¿no? El alcohol es una droga y los fondos y los sufrimientos y los comportamientos son iguales o peores que el de cualquier consumidor que ve uno por ahí por la calle. Sí, es que actualmente no, o sea, la gente no considera que eso sea una droga. O sea, una sustancia para consumir y celebrar y estar alegres, contentos y bueno, pero lo que pasa es que en el ser humano casi no se manejan los límites. O sea, como no nos conocemos a nosotros, no ponemos límites a muchas cosas. Entonces, claro, que puede tomar, claro, bueno, como quiera celebrar, pero ¿hasta dónde está celebrando? ¿Hasta dónde se está comprometiendo cuando está celebrando? O sea, en momentos hasta la alegría es a veces dañina, porque usted tan alegre, tan contento que empieza a prometer, entonces le voy a dar, claro, y yo le voy a comprar, entonces mire, en ese momento esa sustancia lo está llevando a usted a comprometerse en cosas que usted de pronto no puede cumplir, lo lleva eso a presionarse a que lo tiene que hacer y a que lo tiene que cumplir como sea. Entonces esas impotencias a veces llevan al ser humano a muchos a quedarse en el consumo. No fui capaz de cumplir, no pude cumplir, no le cumplí. Entonces, pongamos cuidado en qué nos estamos comprometiendo, a través de qué y cómo lo estamos haciendo. Primero es el compromiso con nosotros. Bueno, entonces respiremos profundo, inhalemos y ya regresamos con la segunda pregunta de Diana Ramírez aquí en Date un Chance. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Hace 2 años, el alcalde Mauricio Salazar asumió un gran compromiso con los pereiranos: renovar y modernizar la infraestructura de Pereira. Y hoy el balance es histórico. Se han rehabilitado 680 kilómetros de vías rurales. Se han renovado más de 204.000 metros cuadrados de vías urbanas. Se han realizado más de 300 mantenimientos a parques, escenarios y equipamientos públicos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.
Cuando cae la noche en Pereira, los parques no se oscurecen, se transforman. Hoy iniciamos el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. Agradecido con la alcaldía porque agregaron una mejor iluminación a la cancha. Maravillosa, maravillosa porque sí realmente la estábamos necesitando. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Tenga en cuenta que desde el próximo 1 de mayo habrá cambios y cierres por la construcción de la nueva intersección Corales. Se realizará cierre en el sentido Cerritos-San Joaquín. Sí, completamente cerrado. Ahora el desvío inicia 100 metros antes, detrás de los patios de Megabús, y los vehículos serán dirigidos hacia la vía Campo Alegre. ¿Y cuáles son las opciones de recorrido entonces? Hacia Cuba y hacia el centro por la 76, conocida como La Carrilera, pero si usted va para San Joaquín, métase por Codelmar. El ingreso en el sentido Cuba-Cerritos no se cierra, solo se va a mover un poco más al norte y se habilitará acceso al barrio Corales por acá por el colegio. Y este último cambio será visible desde el 4 de mayo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Pereira crece porque cuando soñamos en grande, construimos en grande. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, la ciudad marca un hito con la construcción de la intersección Corales, la primera intersección de 3 niveles que se eleva como símbolo de progreso. Más de 350 metros que conectarán a los pereiranos. Estamos en obra y el avance es real. El alcalde Mauricio Salazar lo prometió y lo está cumpliendo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Bueno, Fernando, miremos entonces para qué se consume. ¿Para qué consume usted? ¿Para qué siguió consumiendo? Además del dolor físico. No, ese es un dolor emocional. Pero a usted lo trataron desde lo físico. Ahí la diferencia. Usted tenía una dependencia psicológica, emocional y quizás es espiritual. Pero usted el primer tratamiento fue físico, pero ese mismo físico, o sea, fue como algo como tome este remedio, pero también le dieron ahí mismo el daño, que fue irse a consumir. Entonces, o sea, definitivamente no voy a hablar de la persona que hizo eso, pero esas personitas que muchas veces dan la medicina, o sea, le dan esa medicina, pero a la vez le dan parte como del daño coyuntural para poder sostenerlo a usted como un cliente, un cliente pasivo. Es que eso es económico, pues el alcohol mantiene la salud, la educación y muchas cosas más. Yo me acuerdo que hubo un año que hubo unas campañas que hizo la gobernación de Risaralda, como en el 2008, hizo unas campañas agresivas para la prevención del alcohol y se disminuyó
la venta de alcohol. Y en diciembre, nosotros allí cobrando nuestra plática y el secretario de Hacienda en unos problemas porque no había dinero para pagar muchas cosas porque se había bajado la venta de alcohol. Entonces, son cosas que no tienen sentido, pero es lo que hay. Entonces, contra eso es que luchamos. Entonces, en la primera pregunta que me hiciste, yo te decía, listo, yo hice varios procesos. El primero fue ese. Después hubo uno u otro o dos más procesos más psicológicos y, bueno, psicólogos, psiquiatras, como se trataba eso anteriormente. ¿Qué me hizo reflexionar para pedir ayuda, para decir no más? Fue ese último consumo. Pues yo ya había pasado por la calle, yo había estado 2 años en la calle, yo ya había hecho muchas cosas, mucho dolor para mí, para mi familia, para toda la gente, porque es que estar en la calle es bravo, es muy duro. En cualquier época de la vida, llegar a las 7 de la noche y no tener uno donde acostarse, y amanece y no tener uno donde bañarse, eso es duro. Por eso yo siento empatía por los habitantes de calle. Yo sé que muchos no quieren estar ahí, pero la fuerza de la droga es tremenda. Bueno, entonces, estando ahí, ya habiendo salido de la calle, otra oportunidad de mis padres, de mi familia, del trabajo, pasaron por ahí 2 años después de que yo regresé de la calle y ya toqué un fondo muy tremendo. Ya yo no, hasta el punto que yo no quería vivir. Yo llevaba 8 días consumiendo, pero encerrado en Cali en un hotel y no quería vivir. Yo decía a Dios, ya no, yo no quiero calle, yo no quiero más nada, yo no quiero que mi papá y mamá sufran más, yo no quiero sufrir más, yo quiero morirme aquí en lo que estoy haciendo. Yo hubiera tenido una cámara, Diana, televidentes en esa época, para yo mostrar lo que había en mi entorno en ese instante. Yo creo que eso me haría a mí refamoso, de mirar la realidad de lo que es la droga, de lo que es el consumo, de lo que es la impulsividad. Era una habitación de un hotel llena de botellas de trago desocupadas. Todo lo que me había tomado estaba ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Porque lo debía, me lo habían fiado. Ron, aguardiente, cerveza, jarras de café. Lo último, yo lo único que tomaba era café con ron, porque me ardían los labios. Bueno, eso fue una escena muy tremenda, muy tremenda. Yo llevaba 8 días encerrado ahí consumiendo y solo consumiendo, sin dormir. Entonces ya yo quería morirme y ese día, fue un domingo, yo llegué allá el domingo a las 8 de la noche. El domingo siguiente a las 10 de la mañana se me apareció una señora en la ventana de la habitación. Me cogió la mano, yo tenía la mano puesta en la reja, pidiéndole a Dios que me muriera, no quería más. Y ella me dijo, señor Fernando, usted, ¿verdad que usted lleva aquí 8 días? Le dije, sí, señora, y creo que de aquí saldré muerto porque yo no quiero vivir, yo no quiero salir de aquí vivo. Me dijo, no, señor. El Señor no quiere eso para usted, Él tiene otros planes y váyase para su casa, váyase, ya lo están esperando. Y Dios va contigo, vete para tu casa. Esa reflexión, esas palabras a mí me derrumbaron y me dieron fuerza para llamar al dueño del motel y decirle, hermano, sáqueme de aquí, llévenme para mi casa. Y me fui para mi casa, que lo que yo, mira, yo te cuento algo, que es algo que a mí me pasó siempre. Yo siempre la embarré en mi casa porque a mí me daba miedo llegar a la casa. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, drogado. Eso para mí era muy duro y no llegaba. Entonces ya eran las 7, 8, 9, y entonces yo iba y me tomaba otro aguardiente y seguía 2, 3 días porque me daba miedo llegar a la casa. Entonces ese día, 8 días, y llegué a mi casa. Yo estaba recién casado, no con la esposa que tengo ahora, con otra. Y me fui y llegué a la casa y asumí todo, pero ahí empezó Dios a iluminarme con frases que yo dije que al tiempo de eso yo conozco la primera comunidad terapéutica
y conozco Narcóticos Anónimos, y frases que salieron de mi corazón estaban en el texto principal de Narcóticos Anónimos. Entonces yo dije, no, esto ya es obra de Dios, es Dios y la Virgen. Y ya yo fui a decirle a este muchacho del motel, le dije, hermano, venga, yo quiero hablar con la señora que me habló. Me dijo, no, ese día aquí no vino nadie. Entonces, la Virgen, a mí ese día se me apareció la Virgen Santa y me habló. Dios me la mandó y bueno, ahí yo nunca más, dije no más. Y yo estuve, pues, empecé mi proceso. Ya empecé mi proceso interno, pues era ambulatorio, pero yo iba todos los días. Y empecé mi proceso casi un año, identificando, y ahí fue donde ya se identificaron todas las cosas, todos los vacíos, el abandono, el dolor, pero ya fue un proceso terapéutico, un proceso psicológico, la psicóloga, la trabajadora social, todo el tiempo, pendientes, hablando, era puro expresar, sanar, puro hablar y hablar. Y 6, 7 personas escuchándonos, el que nos da deporte, el que nos da la terapeuta de que nos da culinaria, las señoras que iban a hacernos reflexión, ellas todo lo escuchaban. Y así pues vino la sanación y el cambio de vida, ¿no? De conciencia. En esta época de mi vida yo he vuelto a, claro que es un tema que podemos hablar ahora al final, que es lo que uno es capaz de hacer después de hacer un proceso de esos. Cuando yo entré a ese centro de rehabilitación, yo pesaba 130 kilos y tenía barba. A mí pues la droga no me adelgazó, porque yo era compulsivo para todo, para comer, para tomar, para fumar. Yo con bazuco en la mano era terrible. Yo era muy compulsivo para esa vaina. Y entonces empezó el proceso de cambio. Yo me miraba en el espejo y yo decía, Dios mío, yo no soy, este no soy yo. Empecé a adelgazar, me quité la barba, el bigote, empecé a adelgazar y ya yo salía a la calle y la gente no me conocía. Yo veía a la gente apostando, mis amigos apostaban en la calle, yo los escuchaba. ¿Ese es Fercho? No, pero ¿cómo va a ser Fercho cuando Fercho está gordo y Fercho está muy mal? ¿Qué es Fercho? Apostemos lo que sea. Yo los escuchaba y me daba risa. Y bueno, y de ahí vinieron pues las bendiciones, y ya a los 5 años de estar yo bien, tuve una recaída, que yo le llamo a eso como la especialización, el PhD de este tema. Yo digo que sin esa recaída yo no podría hacer lo que hago hoy, no podría tener el conocimiento que tengo, porque si yo voy a un centro de rehabilitación o hablo con un adicto que se esté recuperando, yo tengo el conocimiento moral y de hablarle de la recaída. O sea, hacerle entender que la recaída no es una opción. Y aparte de eso, pues el crecimiento, porque cuando yo recaí, pues ya estaba mi esposa, estaba mi hijo, ahí fue cuando tú y yo nos conocimos. Con tu querido esposo, que en paz descanse, don Edgar Bautista, que lo admiro y lo admiré siempre. Y bueno, y ahí ya yo salgo 6 años en ese tema y salgo de ahí y ya 23 años este año y ya cada día aprendiendo más, conociendo más, identificando más, ayudando más, sanando y ayudando a sanar, y sabiendo pues que lo que hablábamos al principio, el tema de la adicción no es solo droga, uno va a casas que lo llaman a uno a trabajar y a intervenir, y no son drogas, son otras cosas, y ya uno está como en condiciones de entender, de asimilar, de orientar. Pero muy grande todo, Diana. La verdad que uno aprende. Yo llegué a Pereira hace 2 años y medio
nuevamente a vivir acá y yo pesaba como 125 kilos. Y salí prediabético y entonces para mí no fue nada difícil volver a tomar la decisión que tomé en el 90 o 91, de cambiar hábitos ya por conciencia y bajar. Yo me he bajado, yo creo que ya más de 30 kilos, entonces me siento bien y ya se me volvió un hábito comer como como. La gente me dice, uy, ¿qué dieta está aguantando? No, yo estoy aguantando hambre, nada, simplemente es un hábito y se aprenden teniendo disciplina y pudiendo identificar las cosas que a uno le pasan, ¿no? Igual, las drogas jamás serán una opción para nadie. Para nadie. Las drogas jamás serán una opción para ninguna persona, ni alcohol ni ninguna otra droga. Y seguimos en este camino, Dianita, de tener empatía por las personas y poder ayudar de corazón. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando hay recursos, lo hacemos con mucho gusto. Cuando no hay, lo hacemos con más gusto. Bueno, sí, Fernando. Concluyendo algunas cositas en el día de hoy, podemos mirar que como seres humanos somos vulnerables y que seguimos en un proceso de crecimiento. O sea, en este momento Fernando o yo no somos perfectos, para nada. Ni podemos decirle, vea, viva como yo viví, no, porque no estamos para señalar a nadie, ni para decirle qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Nosotros simplemente estamos para mostrarles otras herramientas, otras salidas, para que las personas se aprendan a conocer y trabajen la compasión. Primero conmigo, ser compasivo con mi dolor. Y es que ese dolor no es solo físico, es emocional y mental. Entonces, en la medida que vayamos conociéndonos como esos seres que somos, mental, emocional, espiritual y físico, vamos manejando herramientas, en esa misma medida vamos soltando cosas que pues pudo haber sido la experiencia, pero no es la totalidad pues, del querer ahí quedar en esa compulsividad, ¿sí? Entonces, aceptar la realidad tal y como es, aprender a manejar la tolerancia, la frustración y la alta resistencia al cambio. Eso es lo principal. Yo quiero hacerte una pregunta. Hay una frase pues que yo utilizo y se utiliza mucho, que es si yo pude, usted puede. Eso es válido dentro de la parte psicológica del ser humano. Si yo puedo salir de ahí, cualquiera puede salir, o de qué depende eso. Sí, esa palabra está bien, pero no hay que tomarla como bandera, ¿sí? Simplemente hay que vivir y mostrar. O sea, nosotros, sobre todo, es lo que vemos de las personas. Aprendemos más de lo que están haciendo que de lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, hay otra frasecita que dice, hay palabras que dicen mucho, y hay palabras que no dicen nada y silencios que dicen mucho. Entonces, los padres, por ejemplo, los niños pequeñitos, si uno como hijo, uno no ve tanto las palabras de los papás, aunque algunas se quedan muy marcadas, pero ve sobre todo lo que están haciendo. Entonces, por algo que dicen con mucha frecuencia, tocan a la puerta y entonces es el cobrador y la mamá dice que no estamos. No está. Entonces el niño está viendo, es la actitud de la mamá que está diciendo que no estamos, que está diciendo mentiras. Y ella le está diciendo, no diga mentiras, mi amor, no vaya a decir mentiras. Pero ella está diciendo las mentiras y no se está dando cuenta que el niño está viendo todo eso. Los niños y todos los seres humanos somos muy lectores de lo que observamos, somos muy observadores, ¿sí? Entonces es como aprender de eso, cómo está viviendo, cómo se superó, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dejó de hacer. Simplemente eso, más no... O sea, no somos quienes ni para juzgar, ni somos salvadores. No somos salvadores de nada. Entonces, la otra frase de date un chance que utilizamos mucho, que los hijos no son lo que somos, sino lo que hacemos, esa sí es válida. ¿Los hijos? Los hijos no son lo que nosotros somos, sino lo que hacemos. Es el ejemplo lo que a ellos los va guiando. Los hijos vienen a vivir su propia experiencia. No, o sea, no los podemos hacer como a nuestra manera.
cada uno viene con su proceso, con su experiencia, dolorosa, placentera, como sea. O sea, nosotros fuimos hijos también y nosotros reñíamos mucho con los padres. Es que usted debe ser abogado, es que usted debe ser médico, es que usted debe ser esto. No, simplemente la persona va en esa búsqueda, se le orienta, se le guía, se le acompaña. Claro que sí. Y con los hechos. Si es un profesional responsable, si es un profesional o lo que sea, un panadero, un zapatero, lo que sea, tiene valores, se conoce, sabe su profesión, le es placentero y a través de eso ha salido adelante, no se ha hecho daño a sí mismo ni le ha hecho daño a nadie, pues ya lo que elija al hijo ya va a llevar en sí todos esos valores. 2 preguntas ya como para ir cerrando. ¿El ser humano elige venir? Cuando nace, ¿elige venir a este plano? Pues eso ya es otro temita más profundo. No, por eso. Eso ya es otro temita más profundo, pero a ver, yo que siento que sí, que nosotros vinimos a una experiencia, nosotros somos seres espirituales. Por eso parte de su recuperación y para muchas personas, escuché también como en redes sociales, que una persona que se iba a suicidar y llegó la sobrina, llegó una niña. Entonces, si ve cada uno, por eso le decía, nunca estamos solos, nunca. Siempre hay una parte espiritual que lo acompaña y le muestra parte de ese camino y parte de la luz, de decir, ya, hasta acá llegó su sombra, ya empiece a trabajar su luz, usted es luz, salga de ahí, que es que usted debe irradiar esa luz que tiene por dentro. Entonces, es eso, yo pienso que venimos como a experimentar esa parte gozosa, dolorosa y gloriosa hasta que nos demos cuenta que somos chispas divinas y que como humanos todos los días tenemos que estar conociéndonos, trabajando y superándonos. ¿Cuál es la mejor manera de identificar el ser humano a qué vino? El propósito de vida. El propósito de vida. Pues yo hice un taller, me inscribí en un taller donde yo quería saber cuál era el propósito de vida mío. Me fui para allá, pues ríase que no fue que me dieran usted va a hacer esto, va a hacer, no. Me dijeron, el propósito de vida es sentir la vida, sentir dolor, tristeza, alegría, e identificarla. Cuando yo la siento, uy, eso me empieza a doler, ay, como estoy viviendo la realidad, esto no puede ser, ¿sí? Que muchos de las personas que quedaron allá en ese consumo compulsivo, se quedaron allá porque no quieren ver eso, no quieren ver esa realidad, no quieren vivir esas emociones, ni aceptarlas, ni hacerse conscientes. Cuando uno se hace consciente de ese propósito de vida, es que vine a gozar la vida, es que vine a padecer, es que vine, a todo vinimos. Y cuando nos reconocemos que venimos a eso, pues soltamos con facilidad, porque es que son muchos temas. Otro de los temas muy interesantes es aprender a soltar. No, o sea, la compulsividad no me deja soltar, y eso es lo que nos pasa a los seres humanos, no sabemos soltar. Bueno, las situaciones, los problemas, todo eso está. Lo importante es aprender usted qué hace con ellos, qué determina hacer con las dificultades. Doctora Diana, gracias, la verdad que gracias. Hemos crecido hoy enormemente, hay muchos temas que seguramente los vamos a seguir tratando aquí en Date un Chance, seguramente vamos a hacer algunos posts, algunas cositas por ahí por las redes, porque esos son temas que la gente debe saber. Muchas gracias, un abrazo. Muchas bendiciones. Bueno, amigos, vaya, miren dónde están sus hijos en este momento, qué están haciendo, con quién están. Ámelos, no los acose, pero ámelos con amor responsable y nos vemos dentro de 8 días aquí en Mundovisión, canal 104 de Claro, en Date un Chance para que la droga no entre a su casa. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social.
Hace 2 años el alcalde Mauricio Salazar asumió un gran compromiso con los pereiranos, renovar y modernizar la infraestructura de Pereira. Y hoy el balance es histórico. Se han rehabilitado 680 kilómetros de vías rurales. Se han renovado más de 204.000 metros cuadrados de vías urbanas. Se han realizado más de 300 mantenimientos a parques, escenarios y equipamientos públicos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Cuando cae la noche en Pereira, los parques no se oscurecen, se transforman. Hoy iniciamos el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. Agradecido con la alcaldía porque agregaron una mejor iluminación a la cancha. Maravillosa. Maravillosa porque sí realmente la estábamos necesitando. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Tenga en cuenta que desde el próximo 1 de mayo habrá cambios y cierres por la construcción de la nueva intersección Corales. Se realizará cierre en el sentido Cerritos-San Joaquín. Sí, completamente cerrado. Ahora el desvío inicia 100 metros antes, detrás de los patios de Megabús, y los vehículos serán dirigidos hacia la vía Campo Alegre. ¿Y cuáles son las opciones de recorrido entonces? Hacia Cuba y hacia el centro por la 76, conocida como la Carrilera, pero si usted va para San Joaquín, métase por todo el mar. El ingreso en el sentido Cuba-Cerritos no se cierra, solo se va a mover un poco más al norte, y se habilitará acceso al barrio Corales por acá por el colegio. Y este último cambio será visible desde el 4 de mayo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Pereira crece porque cuando soñamos en grande, construimos en grande. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, la ciudad marca un hito con la construcción de la intersección Corales, la primera intersección de 3 niveles que se eleva como símbolo de progreso. Más de 350 metros que conectarán a los pereiranos. Estamos en obra y el avance es real. El alcalde Mauricio Salazar lo prometió y lo está cumpliendo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social.